Qué bueno poder estar aquí con vosotros una vez más, un domingo más. Y justamente me ha encantado cómo Ana ha empezado introduciéndonos en esta mañana, porque justamente cuando terminó el servicio el domingo pasado, me acerqué un momento a hablar con Máximo, a agradecerle por la predicación, y, y él me decía, oye Pablo, esta segunda carta de Timoteo está buenísima, me encanta, ¿no? Entonces, espero que también a vosotros os esté encantando, así como a los que predicamos, y que os esté animando también en todas las cosas. Esta es la sexta predicación de esta serie. Luego ya solamente quedarán dos más y ya habremos terminado esta carta tan interesante. Así que me gustaría que en esta mañana me acompañarais a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Y vamos a ver cómo Dios obra a través de otros creyentes y de la exposición fiel de la palabra de Dios para cumplir sus propósitos. Dice así la palabra de Dios: tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hasta ahí el texto en esta mañana. La predicación de hoy solamente tiene 2 puntos, ¿vale? Solo 2 cosas, pero son larguísimas, así que tranquilos. Estamos como cada domingo, vamos en eso. El primero de los puntos es que seamos discipulados como creyentes. Una de las cosas que yo recuerdo con más cariño de mi pastor cuando yo era adolescente es las veces que él me decía: Pablo, tengo una reunión de pastores, ¿me acompañas? Yo decía: ¿y por qué le tengo que acompañar yo? Y cuando llegaba allí me aburría un montón, ¿no? Porque ya, imaginaos, en esa época, claro, os hablo cuando yo tenía 17 años, hace, ¿qué? 25 años ya de eso. Y me acuerdo que en esas reuniones, en aquella época en las iglesias bautistas, todos los pastores iban con traje, corbata, con una colonia que apestaba, Barón Dandy, que olía fatal, pero así iban todos. Y imaginaos toda esa gente ahí dentro de esas salas discutiendo cosas de pastores que yo no tenía ni idea, ¿no? Pero me emocionaba estar con mi pastor. Tenía un Peugeot 306 él, cogía la autopista en Vilafranca y cuando yo veía el marcador iba a 160. Y yo me quedaba así mirando y decía: ¿pero qué hace? Es el pastor, no puede pasar de 120, ¿no? Luego lo entendí cuando yo tuve coche también. Pero, y él me miraba y me decía: sí, este coche tira. Íbamos ahí, no sé, es una de esas personas que te daba gozo estar con él. Mi pastor se llamaba Llorenç Joan Lacue, y lo voy a recordar toda mi vida. Es mi ejemplo de pastor. Si hoy soy lo que soy y te parece medio bien como pastoreo la iglesia, pues es gracias a él en parte, porque tomé mucha nota de él. Otros que me discipularon fueron mis padres. Tengo una imagen muy vívida en mi mente, muy clara, de muchas veces mi madre estar sentada en el comedor de casa, en la mesa del comedor, con una libreta y su Biblia, y apuntando cosas en la libreta, y ella sola, estudiando la palabra allí. Tengo también un recuerdo de mi padre, que ya era el pastor también, y mi padre los domingos por la mañana nos levantaba cantando alabanzas. Ni alarmas ni nada, no había ni móviles cuando eso. Y entonces él estaba ahí con la guitarra en el comedor y ya estaba preparado, ya estaba listo. Claro, luego mi madre se espabilaba con los 3 hijos, ¿no? Él prontito estaba listo, pero los demás que se espabilaran. Pero ahí estábamos y ¿sabes? Me llenaba de gozo también el hecho de poder levantarme, ver a mi padre que estaba ya cantando alabanzas antes de ir a la iglesia. O sea, teníamos un mini culto antes de ir a nuestro culto, ¿vale? Y el último paso, cuando yo sabía que nos íbamos a ir, porque mi padre ponía un pie encima de uno de los escalones de casa y se lustraba un poco los zapatos. Entonces yo decía: ya es el momento de marchar. Y otro, como os he dicho muchas veces, pero esto ya lo sabéis, es mi suegro, ¿no? Lo he contado muchas veces. Y tal vez esperéis que nombrara
alguien diferente, pero sí quiero compartir y nombraros de Máximo en esta mañana, nuestro querido Máximo. He tenido muchas conversaciones con Máximo que él recuerda perfectamente. Cuando éramos pastores en otra iglesia, y él fue una de las personas que nos acompañó en procesos muy difíciles del pastorado, y él estaba ahí. Y creo que los dos tenemos bastante cuerda, porque las últimas veces empezamos a hablar como a las 6 de la tarde y se nos hicieron las 8 de la mañana hablando. Así que luego estábamos reventados, ¿no? durante el día. Pero bien, esas cosas que recuerdo muy bien. Ahora, el pastor Timoteo que encontramos en las Escrituras también tuvo un mentor en el ministerio que lo discipuló. Después de servir como colaborador de Pablo durante años, este tímido Timoteo se convirtió en pastor de la iglesia de Éfeso. Y cuando Pablo se acercaba al final de su vida, él anhelaba que el pastor Timoteo se mantuviera firme en la fe, sin importar cuánto sufriera. La semana pasada fuimos desafiados a ser fieles en tiempos peligrosos, cuando la fe es puesta a prueba. Y una de las cosas que atesoré para mí de esta predicación de la semana pasada es que Dios está en control siempre. No podemos olvidarnos de eso. Dios está en control siempre. Y quiero volver a leer los 2 primeros versículos de la semana pasada. No están ahí en la pantalla, así que escuchad. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, no están ahí, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y a continuación, Pablo describe cómo será el aumento de la impiedad, especialmente entre los falsos maestros, y dice el versículo 2, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahora, en contraste con todo esto, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 10, tú, en cambio, y si saltamos hasta el 14, leemos este mandamiento, pero tú permanece. Y ahora, fijaos en el primer versículo del capítulo 4. Dice, te doy este solemne encargo. Timoteo, sin importar lo que hagan los demás, haz esto. Incluso cuando las cosas se pongan difíciles, mantente firme, aunque tengas que quedarte solo. Pero tú, mantente firme. Según el versículo 10, Timoteo seguía un camino diferente al de los falsos maestros. Ahora sí, le dice ahí, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Y es que el mejor cristianismo no solamente se enseña, sino que también se aprende cuando lo vemos reflejados en otras personas. Y Pablo celebra 7 cualidades que tiene este joven Timoteo en el versículo 10. Le habla de la enseñanza. Permanece en mi enseñanza, en lo que has aprendido de mí. Es decir, de ahí proviene la palabra doctrina, ¿no? Que se refiere al conjunto de verdades. Timoteo escuchó múltiples predicaciones del apóstol Pablo y tuvo sesiones de discipulado individuales con Pablo donde él desarrolló una doctrina y una teología muy concretas. Así que, queridos, es esencial que nos aferremos a las creencias de la palabra, a las creencias bíblicas, porque segunda de Timoteo 4:3 dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Por cierto que estamos terminando de preparar una encuesta para saber cómo está el nivel de teología de nuestra iglesia, ¿vale? No os asustéis porque no hay ni premios ni hay descalificaciones, pero sí estamos preparando esa encuesta para enviar, que tenemos por aquí, por esta sala, las próximas semanas. Podrás escanear un código QR y son 40 preguntas acerca de la Biblia. No se vale usar ChatGPT ni otras cosas. Aparte que el ChatGPT es un desmadre porque solo te da la razón y dice que todo bien y se equivoca muchas veces, ¿vale? Pero tendremos eso que queremos poner en marcha para ver cómo está la salud de la iglesia a nivel teológico. ¿Vais a contestar la encuesta? Sí. Vale, genial. Luego, le dice que imite también, que ha imitado la manera de vivir, es decir, su conducta. Así que Timoteo no solamente escuchó qué es lo que Pablo predicaba, sino que también observó cómo Pablo vivía. Lo vemos en estas palabras de despedida de Pablo a la iglesia de Éfeso. Cuando él se marcha, cuando Pablo deja la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículos del 18 al 19, les dice, vosotros sabéis cómo me porté todo el tiempo que estuve con vosotros, desde el primer día que vine de la provincia de Asia. He servido al Señor
con toda humildad. Me encantaría a mí poder decir eso también en algún momento. De momento no lo puedo decir. Pero me gusta lo que dice para que lo tomemos de ejemplo. He servido con toda humildad. Luego le habla del propósito. Y cuando le habla del propósito, esta es una frase que está definiendo como el objetivo en la vida, o el plan que tenía, o el diseño que él tenía. Timoteo sigue las enseñanzas de Pablo, sigue también la conducta del apóstol Pablo, y sabía qué es lo que le motivaba. Sabía que el propósito de Pablo era dar la gloria a Dios, como hemos cantado en esta mañana. Y tal y como se afirma en Colosenses 1:28, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. En resumen, como vamos a ver este martes en nuestro estudio bíblico, ellos estaban viviendo en misión. Hay una misión específica que tenemos que cumplir y ellos ya lo estaban haciendo. Pablo vivía en misión. Luego le habla de la fe. La fe de Pablo le sostuvo cuando las cosas se pusieron realmente difíciles. Luego habla de la paciencia. Pablo demostró tolerancia y aguante, algo que sin duda creo que todos necesitamos un poquito más. Yo por lo menos necesito más eso. Luego habla del amor. Pablo fue capaz de seguir amando a las personas, como vimos en la carta anterior, 1 Timoteo 1:5. Le dice, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio. ¿Cuánto desearía que cada uno de los que estamos aquí, de nosotros pudiera brotar ese amor, pero sin dobles sentidos, un amor de un corazón limpio, de un corazón puro, que quiere agradar a Dios y que quiere servirle y quiere servir también a los demás. Y por último le habla de la firmeza. Y esto conlleva la idea de perseverar hasta el final, de no tirar la toalla, como decimos, y rendirnos. En el versículo 11, Pablo enseña el insoportable sufrimiento que él padeció. Le dice, mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio, en Listra, y de las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró el Señor. Es muy interesante que todas esas dificultades que el apóstol Pablo llega a soportar no le vienen de sorpresa. Porque cuando el apóstol Pablo tiene ese encuentro con Jesús, en el día de su conversión, cuando él va de camino a Damasco, Jesús mismo le instruye y Jesús le dice en Hechos 9:16, yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir, que padecer por mi nombre. Y aunque Pablo fue perseguido en muchos lugares, él menciona 3 lugares que Timoteo conocía muy bien: Antioquía, Iconio y Listra. Él fue expulsado de Antioquía por predicar el evangelio. A él lo apedrearon en Iconio, casi al punto de matarlo. Dice en Hechos que se lo llevaron a rastras, o sea, pensaban ya que estaba muerto, solamente lo estaban sacando para tirarlo por ahí fuera de la ciudad. Y esas ciudades, Antioquía, Iconio y Listra, nos dicen que están muy cercas una al lado de la otra y eran lugares en los que Timoteo había crecido. Él conocía muy bien esas áreas. Sería como decir, pues, Vic, Manlleu y Torelló, o decir Centellas, Tona y Seba, o Roda de Ter, Fulguerolas, Caldetenas. 3 ciudades, 3 pueblos que estaban muy unidos y que son fáciles de recorrer y pasearse por esa zona. Ahora, escucha lo que dice Pablo que le ocurrió en Listra. Fíjate, Hechos capítulo 14, versículo 19. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Ahora, después de hablar sobre sus propias persecuciones, Pablo amplía el alcance para hacernos saber que todo seguidor serio de Cristo enfrentará rechazo por su fe. Y le dice así: asimismo, o sea, de esta misma manera, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Ahora, si tú te tomas en serio el ser cristiano, si tú te tomas en serio seguir a Jesús, aquí hay una promesa. No todas las promesas son guays, pero hay esta promesa aquí en la Biblia, que si tú eres un seguidor serio de Jesús, vas a sufrir, vas a experimentar persecución. Ahora, si no te tomas en serio a Jesús, pues es posible que no tengas
ningún sufrimiento y puedas librarte de eso. Pero le dice el apóstol Pedro a las iglesias que estaban regadas por un montón de lugares. Primera de Pedro 4:12, queridos hermanos, no os extrañéis del fuego de la prueba que estáis soportando como si fuera algo insólito. Es decir, como si fuera algo que os viene por sorpresa. No os sorprendáis, van a haber pruebas. Hay un montón de pasajes en las Escrituras que nos hablan de persecución. Y creo que los cristianos cada vez más tendremos que elegir entre la obediencia y la comodidad. ¿Qué prefieres? ¿Obedecer a Dios o prefieres seguir en la comodidad? Las próximas décadas no van a traer apatía hacia el Evangelio. Las próximas décadas no van a traer indiferencia hacia el Evangelio. En las próximas décadas va a haber más hostilidad hacia los creyentes. Así que prepárate, preparémonos, iglesia, porque vienen tiempos difíciles. Continuando con este tema de nuestro mundo que sigue girando fuera de control, en el versículo 13 Pablo escribe esto: mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero Pablo confía en que Timoteo no va a abandonar su fe, gracias a que él tiene unos cimientos bien sólidos en la palabra. Lo vemos en el versículo 14, le vuelve a decir, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Y ese es el punto clave en nuestro texto para el día de hoy. Pero tú permanece, pero tú sigue firme. Nuestra sociedad se está viendo sacudida por cambios radicales que han dejado a las personas alejadas de la verdad y con una fe muy inestable. Aferrarse a la palabra de Dios en nuestra generación es un acto de resistencia. En un mundo que cambia cada semana, tú eliges permanecer en algo que nunca cambia, en algo que es para siempre. En nuestro entorno cultural actual, creo que es imperativo que los seguidores de Cristo seamos íntegros, que seamos valientes, que seamos también compasivos. Debemos saber en qué creemos, por qué lo creemos y cómo podemos comunicar eso a los demás. En resumen, debemos ser inquebrantables en nuestra fe, no avergonzarnos del Evangelio. Y si nuestra fe en Cristo está fundada en la verdad y vivida en la gracia de Dios, eso cambiará nuestras propias vidas y en última instancia ayudará a transformar un mundo que está quebrantado, un mundo que está roto. Porque creo que todos los que estamos aquí también estamos rotos, ¿cierto? Como he dicho muchas veces, todos los que estamos aquí no somos perfectos. No hay ni uno perfecto de los que estamos aquí. Todos somos cristianos en proceso de construcción. No somos lo que deberíamos ser, pero estamos en ello. Seguimos adelante. Timoteo había sido equipado y había sido afirmado porque fue discipulado por Pablo. Y en 2 Timoteo 1:5, ya lo vimos hace unas semanas y sabemos que su madre Eunice y su abuela Loida también le inculcaron la fe. Y me encanta este modelo de la madre y de la abuela. Timoteo fue discipulado por una madre, fue discipulado por una abuela y fue discipulado por un creyente maduro, por el propio apóstol Pablo. Y cuando las cosas se pusieron difíciles para Timoteo, él pudo continuar fielmente gracias a la doctrina que aprendió y al ejemplo que a él le dieron. Uno de nuestros objetivos para este 2025 que compartíamos al inicio de año es que cada uno de los que estamos aquí pudiéramos ser discipulados. ¿Os acordáis? O ser discipulados o que cada uno de nosotros, los más maduros en la fe, pudiéramos discipular a otros que acaban de conocer a Cristo. Los padres, los abuelos debemos comenzar con nuestros propios hijos, con los nietos, pero no nos detengamos ahí. Si eres nuevo en la fe, nos encantaría ponerte en contacto con alguien que, como digo, ya lleva un poco más de tiempo. Y si ya llevas un tiempo caminando con Jesús, pues entonces es hora de poder discipular a otras personas. Ahora, hablando del discipulado,
quisiera recordaros que hay algunos hermanos que están dando el paso de obediencia de ser bautizados. Así que, como os decía, muy pronto espero que podamos tener ese servicio de bautismos aquí en este lugar. Así que si aún no te has bautizado y estás listo para dar ese paso de obediencia, pues habla conmigo al finalizar el servicio. Hasta aquí el punto número 1. Punto número 2, seamos discipulados mediante la exposición de la Biblia, mediante la exposición de la palabra. Timoteo tuvo al menos 3 mentores que lo discipularon, ya lo hemos dicho, su madre, su abuela y el propio apóstol Pablo, pero tuvo un discipulador principal. Su máximo discipulador fue la palabra de Dios. Lo vemos en 2 de Timoteo 3:15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Me encanta lo que dice aquí. Desde tu niñez. Qué bonito, ¿no? Qué bueno que desde pequeño él haya podido escuchar acerca de las Escrituras. ¿Cuántos de los que estáis aquí conocéis las Escrituras desde pequeños? Levantad bien la mano. Fijaos que no hay tantos. Pero qué privilegio tan enorme que hemos tenido, ¿verdad? Que siendo tan pequeños se nos puede enseñar acerca de la palabra de Dios. Ahora llegamos al versículo que creo que muchos conocemos y me gustaría observar ese último versículo. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y me encanta esto porque dice toda la palabra. No debemos caer en el error de que toda la palabra se puede aplicar de manera literal a nuestras vidas. Pero sí toda la palabra tiene algo que enseñarnos. Toda la palabra tiene un consejo que nosotros podemos tomar para nosotros. Cada una de las palabras, cada una de las letras, cada una de las jotas y tildes de la Escritura, desde el versículo 1 de Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, está inspirada por Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios, Él sopló de su espíritu a cada uno de los autores, más de 40 autores que encontramos en las Escrituras, para poder escuchar la voz del Espíritu y poder tener este mensaje que tenemos hoy en día. Como las Sagradas Escrituras están inspiradas por Dios, también son infalibles. Eso quiere decir que las Escrituras en su idioma original no contienen ni un solo error en los manuscritos originales, que tienen autoridad, que son completamente suficientes y magníficamente potentes. Dice en la propia Escritura que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Dice que la palabra de Dios es un espejo que revela. Si tú quieres verte como eres, abre la Biblia y léela. Es un espejo que revela nuestro corazón, nuestra alma y nos dice quiénes somos realmente. La palabra de Dios es una semilla que se reproduce. La palabra de Dios es más preciosa que el oro. La palabra de Dios es leche que nos nutre. La palabra de Dios, dice el Salmo 105, es más dulce que la miel. La palabra de Dios, Salmo 119, versículo 105, dice que es lámpara a nuestros pies. Y me encanta leer este versículo y recordarlo una vez más, porque a veces pensamos que al leer la Biblia ya vamos a ser completamente iluminados y Dios nos va a mostrar absolutamente todas las cosas. Pero no dice que va a ser lámpara o luz que te enfoque todo. Dice que es lámpara, ¿a qué? ¿Estáis conmigo? ¿A dónde? Lámpara a tus pies, para que sepas por dónde caminas. Él va guiando tus pasos y guía tu camino. La palabra de Dios es un fuego que consume también. La palabra de Dios es un martillo que destroza, dice en Jeremías capítulo 23. Cuando dice que la palabra de Dios es útil, nos está diciendo que es beneficiosa para nuestra vida, por lo menos de estas 4 maneras. Es beneficiosa para enseñar. La enseñanza nos proporciona contenido doctrinal para que sepamos qué es lo correcto. Para reprender. La reprensión trae consigo el reto y la convicción para que sepamos lo que no es correcto. Y la raíz de esta palabra de reprender es demostrar lo que es verdadero. Así que cuando la Biblia dice que algo está mal,
está mal, porque cuando Dios lo dice, pues eso es todo. No hay nada más que añadir ni quitar. Dice también para corregir. Se nos corrige para que sepamos hacer lo correcto. La corrección, dijéramos que es el lado positivo de la reprensión. Tiene la idea de restaurar a la persona, a alguien ayudándole a recuperarse. Y nos dice también para instruir. La instrucción habla de disciplina, cambiando nuestro carácter para que podamos permanecer en el camino correcto, viviendo también en rectitud. El versículo 17 nos dice que cuando permitimos que la palabra haga su obra, vamos a ser equipados, vamos a ser preparados para un ministerio eficaz, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado, dice ahí el versículo, para toda buena obra. Finalmente, vemos cómo la palabra hace todo esto para que podamos participar en toda buena obra, dice ahí. No sé si podemos ver la relación que hay entre aprender en el versículo 16 y vivir, como se dice ahí en el versículo 17. Pero debemos interiorizar la Biblia en nuestra mente, en nuestro corazón, y luego vivirla, reflejarla en nuestras manos, porque lo que creemos acerca de la Biblia afecta nuestras creencias y nuestro comportamiento. Y te repito esto para que lo puedas apuntar. Lo que crees acerca de la Biblia determina tus creencias y tu comportamiento. Si no crees en la Biblia, pues entonces inventarás tus propias creencias y te vas a comportar como a ti te parezca. Pero si crees en la palabra de Dios, en la palabra de Dios inspirada, infalible, con autoridad, entonces eso es lo que van a reflejar tus creencias y también tu comportamiento. Sola Escritura, solo la Biblia y únicamente la Biblia. Ese fue el grito de guerra fundamental durante la Reforma Protestante. Y la pregunta es la misma para nosotros en el día de hoy, ¿no es así? La pregunta sería, ¿cuál es la autoridad final para el cristiano? Para ti como creyente, ¿cuál es para ti la autoridad final? Cuando se le pidió a Lutero que explicara por qué la Reforma se extendió por toda Europa, simplemente, ¿sabéis lo que contestó? Dijo, la palabra lo hizo todo. La palabra de Dios lo hizo todo. Cuando se le pidió al predicador Charles Spurgeon que defendiera la Biblia, él respondió, ¿defender la Biblia? La Biblia es como un león. La Biblia no hace falta defenderla. No se defiende la Biblia. Se abre su jaula y se la deja rugir. Así que si quieres que Dios te hable, abre la Biblia y empieza a leerla. Me quedé sorprendido hace unas semanas por el testimonio de Noemí, una chica que está aquí con nosotros, porque nos estaba contando que ella, a modo de resumen, un día seguro que lo explicará ella mucho mejor, pero decía, estaba en mi casa y tenía como el deseo de conocer a Dios o un deseo espiritual, y busqué la Biblia que tenía en casa y empecé a leerla, y le dije yo, ¿y cómo te convertiste? No, me convertí sola en casa. ¿No os sorprende eso? ¿Por qué se convirtió sola en casa? Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque su palabra, cuando tú la abres, Él te habla sí o sí. ¿Sabes? He estado reflexionando sobre esta afirmación que escuché en algún lugar relacionada con la autoridad de la Biblia. Y dice así, dice, Dios no dedicó 1600 años y utilizó a más de 40 autores diferentes, la mayoría de los cuales nunca se conocieron entre sí, para que ahora confiáramos en experiencias personales y revelaciones extrabíblicas para determinar cuál es su voluntad. La Biblia se nos graba en la mente cuando nosotros nos adentramos profundamente en ella. La palabra de Dios reside en nuestro corazón cuando nosotros dejamos que ella entre en nosotros. Y se hace efectiva, se materializa en nuestra vida cotidiana a través de nuestras manos cuando la vivimos, cuando la ponemos por práctica, cuando la obedecemos. Así que estamos comprometidos a vivir lo que enseña la Biblia, sin importar el precio, sin importar el dolor, sin importar las consecuencias. Si te mantienes firme en la certeza de las Escrituras, irás en contra de la ola del relativismo
moral que inunda nuestra sociedad. Serás objeto de burlas. Serás ignorado muchas veces e incluso perseguido. Hablando acerca del dolor, y antes de dejaros algunas cosas para que hagamos esta semana, quiero invitar a Lili Muñoz, que pueda pasar aquí delante para contarnos precisamente algo acerca del dolor, algo acerca del sufrimiento y algo acerca de la palabra de Dios. Me sorprendió una llamada de ella hace un par de semanas y estuvimos hablando y Lili me dijo, hay algo que te tengo que contar y tengo que contar a la iglesia, algo que Dios ha hecho en mi vida y Dios me ha dicho que lo cuente. Así que después de hablar con ella, pues pude confirmar que es cierto que Dios quiere decirnos algo a través de ella en esta mañana. Dios le ha dado algo a ella para que ella pueda compartir con nosotros en este día. Así que vamos a escuchar ese testimonio y voy a cerrar solamente con 5 cositas para esta semana. Bueno, primero que todo, mi nombre es Liliana Muñoz. Quiero presentar mi hermosa familia, Alex y mis 2 hijos, Juan Pablo y Sara, ahí como lo pueden ver en la imagen. Y bueno, pues quería comentar que todo empezó el 25 de junio. Empecé a sentirme un poco mala del abdomen, un dolor bajo, y yo, bueno, voy a ir al CAD. Y fui al CAD y allí me decían que era una gastroenteritis y me enviaban paracetamol y yo, bueno. Así duré unos 4 días y al 5.º día yo no me aguantaba el dolor y pues dije, no, voy a volver. Y fui y me han dicho, la doctora cuando me examinó, sintió que yo pues lloré del dolor que ella cuando me estaba tocando y yo dijo, no, esto parece una apendicitis. Entonces me dijo, la vamos a remitir por urgencias al hospital de Vid. Y yo, me asusté. Yo dije, bueno, mi esposo está trabajando. Y yo, bueno, espero que llegue mi esposo y le digo que me lleven. No, pues le escribí, él estaba atento y dijo, no, yo ya voy para allá. Le dije, vale. Y nos fuimos para el hospital y resulta que de una vez la doctora me dijo, pero ¿por qué esperas a venir tan tarde? Y yo pues bueno, me tomaron una radiografía y no se me veía nada en el abdomen porque estaba totalmente inflamado, pues no se veía que era lo que yo tenía. Y cuando me tomaron el TAD abdominal, allí fue donde sí se dieron cuenta que tenía una apendicitis que me estaba perforando ya. Entonces, cuando viene la cirujana y me dice, vamos de una vez para hacerte una cirugía, y viene con un poco de papeles y yo como que, yo me asusté y yo miraba a Alex y yo me puse a llorar y yo dije, ay no, imagínate de una vez pensé los niños, nosotros solos, no sabía qué hacer. Bueno, pues yo le dije, bueno, empecé a firmar todo y me enviaron a cirugía, un poco preocupada, entré nerviosa. Cuando estaba allí, los médicos dijeron, bueno, esto es algo que no tarda mucho, no te preocupes porque me tomaron la atención y estaba un poco nerviosa. Y yo, bueno, pero resulta que cuando tú estás allí en recuperación y todo, que te despiertas y todo, salen a buscar a los familiares a comentarle lo que ha pasado, ¿no? Y pues a mi esposo le comentaron que aparte de sacarme la apendicitis, que había perforado y esto, se dieron cuenta que yo tenía un tumor. Y mi esposo, cuando me sacaron a recuperación, él no me contó esto. Él no me contó, o sea, yo no sabía nada y yo estaba ahí en recuperación, de pronto tal vez porque cómo me ponga yo, ¿no? Cómo me hubiera puesto. Y yo, bueno, no sabía. Cuando estaba allí en recuperación y todo esto, me sentí muy sola, la verdad, lo cuento porque pues pasó de un momento a otro y no pude informarle a ninguno de vosotros tampoco que yo estaba allí, estaba en esta, cosa preocupada y todo esto. Y estando allí Dios me mostró que yo no estaba sola en realidad. Y hoy aquí, nosotros somos mi familia tengo mis cuñadas también que están aquí. Y yo me cuestionaba, oiga, pero si yo tengo a mis cuñadas y no vienen a verme, ¿sabes? Y yo era, pero ¿yo qué he hecho? Yo he sido mala, yo las considero mi familia, porque son mi familia, ¿no? Y yo dije, bueno, y mira que no, en ese momento Dios me tocó y escuchaba prédicas, oraba, alabanza, y Dios me mostró que Él siempre estaba ahí.
A pesar de que ellas en la primera cirugía no estuvieron, hoy están aquí. Les pido perdón porque uno siempre cuestiona a los demás, sabe la intención y uno dice, hombre, pero son mi familia, ¿yo qué he hecho? Pero mira que Dios me hablaba y me decía que tal vez eso quería, no, que Él siempre estaba ahí y era lo que yo no entendía. Y yo, bueno, entonces ellas están aquí hoy, de verdad, les pido perdón por eso porque el enemigo está ahí trayéndote malos pensamientos. Y yo dije, yo las considero mi familia y no me han ido a ver. Bueno, pasó así, me enviaron para la casa, estaba con mi esposo y habían quedado de que nos daban un resultado de esto, del tumor que habían sacado. Yo no lo sabía, mi esposo sabía todo, pero no me lo había dicho. Entonces yo estaba en la casa cuando llaman, que nos iban a llamar porque iban a enviar esto a estudio y el tumor era cancerígeno embrionario, o sea, cancerígeno para los que no saben o conocen, bueno. Y entonces yo dije, no, me llamaron y me dijeron, tienes que venir, que te vamos a explicar en compañía. Y cuando me dijeron así, yo dije, bueno, algo pasa. Y habían dicho que me citaban un mes después, ¿no? Y me citaron a la semana. Entonces yo me preocupé porque yo dije, bueno, si me llamaron, fue por algo. Y fui con mi esposo y ahí fue donde empezaron a explicarme que me tenían que hacer una segunda cirugía, el cual consistía en cortarme en una parte del intestino, la parte derecha, que era donde estaba la apendicitis y estaba el tumor, y que iban a retirar ganglios, tejidos y todo esto. Y yo solo miré a Alex y yo lloraba y lloraba, la verdad, porque yo decía, uy, esto. Y yo, como en Colombia fui enfermera 10 años, yo ya dije, esto es más delicado, ¿sabe? Yo dije, no, aquí. Y yo lo miré a él y yo no decía nada. La doctora vio que yo como que no quería, y me dijo, mira, yo te doy un consejo, tú eres joven, esa es una buena ventaja, que tú eres joven y pues puedes hacértela. Y yo dije, bueno, sí. Me explicaron que me iban a cortar esta parte, me iban a unir el intestino grueso con el delgado y que si pasa algo a mayores, pues me iban a poner una bolsa aquí al lado donde yo pudiera defecar y todo esto. No, pues yo me imaginaba muchas cosas, ¿sabes? Pero bueno, mira, Dios es grande y bueno y ahora estoy aquí para contarlo. Después de esto entré a cirugía, esta segunda cirugía en un mes, porque me hicieron esa y al mes me programaron la otra. Y bueno, entré a la cirugía, lo mismo, dejando todo en manos de Dios, ya más tranquila, ya era consciente porque la primera vez pues fui y que te digan a ti de una vez, uno nunca está preparado, que te digan de una vez, mira, te vamos a hacer una cirugía, yo como que, uy. Pero la segunda pues yo ya sí me costaba creerlo y me daban nervios saber qué me podría pasar. Dije, no, bueno, ya voy un poco más preparada porque ya me lo habían explicado y ya sabía qué era. Entonces me hicieron esa segunda cirugía, todo muy bien, salí a recuperación, gracias a las personas que fueron a visitarme, a toda la iglesia Betel por sus oraciones, que aunque no hayan podido ir, yo sé que cada uno tenemos nuestras obligaciones y pues mira, aquí estoy para contarlo, de verdad, muy feliz y contenta porque pues todo ha sido un proceso, nada fácil. Cuando me hicieron la primera cirugía, mi esposo salimos de la clínica y le tocaba entrar a trabajar. Y cuando entró a trabajar, al siguiente día lo echaron. Y yo, ¿sabe qué es? Yo estarme recuperando, pasar por esto y que a mi marido le cancelen el contrato, yo como que, psicológicamente la verdad me dio muy duro, durísimo, pero Dios es grande y yo dije, bueno, Dios obrará, ¿sabe? Y mi esposo Dios hace todas las cosas perfectas. A veces nos cuesta creer por qué, ay, yo dije, pero ¿por qué? Ahora que estoy en esto, mi marido se queda sin trabajo, yo tengo aún una baja de 6 horas nomás, que trabajaba por llevar a los niños, solo trabajaba 6 horas. Y yo dije, bueno, mi marido ahora sin trabajo, sin nada, pero mira que Dios es perfecto porque si no fuera por esto, Él fue el que me cuidó y estuvo cada momento ahí a mi lado.
Entonces, si esto tenía que pasar, era por esto, porque yo necesitaba un cuidado. Y qué más que Dios lo sabía, por eso le quitó el trabajo, que vendrán mejores cosas. Y gracias a Dios porque ha puesto personas a nuestro alrededor. Hoy tengo unos invitados y unas invitadas que me han colaborado muchísimo, a las cuales yo en ella he trabajado en las casas haciéndole limpieza. Y ellas han estado siempre ahí, siempre acompañándome en este proceso, siempre que necesitan, que te puedo ayudar. Y mira que Dios es proveedor por medio de personas que a lo mejor no conocen muy bien de Dios, saben que existe, pero que no lo conocen ni lo llevan en su corazón. Pues mira, ahí Dios, por medio de estas personas, nos ayudó muchísimo y aún nos siguen ayudando. Y la verdad, pues Dios es muy grande y aquí estoy para contar esto. Quería contar también que a veces nosotros estamos en un estado de confort que creemos que lo tenemos todo. Y sí, yo tenía mi trabajo, mi esposo un trabajo muy bueno, ganábamos bien y todo esto. Y tú crees que todo va bien hasta cuando de repente pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Así como tú subes, puedes caer, pero nunca estamos preparados para estas caídas. Siempre queremos lo mejor, siempre queremos, no, pues trabajo y trabajo, dinero, salir, de todo, que no está mal. No está mal porque lo necesitamos, el estar en familia, el compartir, el dinero lo necesitamos para vivir, pero nos equivocamos en poner en primer lugar otras cosas y no darle la prioridad a Dios. A veces tenemos otras cosas como ídolos, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, digamos, el trabajo, a mí me gusta mucho trabajar. Si tú le preguntas a mi marido, a mí me encanta trabajar. Y a mi marido, pues el fútbol, como ya lo conocen. Entonces a veces ponemos en primer lugar esto y no, primero esto, pero hay que saber clasificar. Yo no digo que no se puede hacer, pero sí saberle dar su lugar a Dios como primeramente, ¿no? También quería, como en medio de todo esto, pues leía mucho la Biblia, escuchaba prédicas y de todo. ¿Sí ven? Mira a lo que me llevó esto, porque no lo hacía constantemente. Y allí, estando en el hospital, era un momento de esto, ¿sabes? Yo, pero ¿qué más hago yo aquí, ahí, esperando? Mi esposo se iba a atender a los niños, volvía, y yo ahí como que, ¿qué hago? Pues no, me ponía a orar, me ponía a leer la Biblia, a escuchar cosas, y yo dije, bueno, y me ha llamado mucho la atención dos versículos que tengo, que los guardé, que me han marcado mucho, y uno de esos es Filipenses 1:6. Ay, madre mía. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el sufrimiento nos recuerda que la obra aún no ha terminado. Hermanos, cuando estemos en sufrimiento y dolor, recuerda que vamos a un lugar donde ya no lo habrá. Pero mientras tanto, aquí abajo el sufrimiento es parte de nuestras vidas, aunque nos cuesta creerlo, pero veamos ese sufrimiento como una muestra de amor a Dios. Otro versículo que me llamó mucho la atención y que lo tomé así es Santiago 5:15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Qué bueno, ¿no? Entonces, es un llamado a confiar en el poder de Dios para sanar a través de la oración de fe. También Dios escucha y actúa trayendo no solo restauración física, sino también el perdón espiritual. Y en cuanto a todo esto, yo tomé unos 7 puntos, digámoslos así, unos 7 como para tener en cuenta, y se los quiero recomendar, que en medio de un sufrimiento, un dolor, cualquiera que sea, no sé cuál sea el tuyo, de pronto el mío se vio físicamente, ¿sí? Estando allí en la clínica, tengo cicatrices que me quedaron, fue físicamente, pero yo sé que hay algunas personas que de pronto lo tienen internamente, ¿sí? Que no lo podemos ver, solo la persona,
Cada uno tiene su dolor, su sufrimiento, su aflicción. Entonces, en medio de esto, aprovecha primero para aprender. Segundo, para conocer cómo está tu corazón. Tercero, crecer en tu dependencia de Dios. Cuarto, aprende para crecer en santidad. Quinto, aprovecha para recordar que la obra no ha terminado. Sexto, aprovecha para renunciar a ti mismo y hacer la voluntad de Dios. Y séptimo, orar y anhelar la gloria eterna. Amén, hermanos. También quería, comentarle algo compartirles que hay partes de nuestro corazón donde Cristo no brilla. Sí, y no solo me pasa a mí, yo sé que a muchos de nosotros nos pasa que Dios es nuestra luz y nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad y en medio de todas las personas que nos rodean. Hay cosas también de nuestro carácter donde se ve mucho de mí, pero menos de Jesús. Hermano, cuando duela, y se lo digo por experiencia, ora, ve a Dios. Mira que para acercarnos a Dios no hay que pedir cita, no hay que separar nada. Él está ahí siempre atento a escucharnos en cualquier momento, en cualquier situación. Lo mejor que puede uno hacer, y lo he comprobado, es entrar en intimidad y contarle todo a Dios. Y de verdad que Él hará su obra como lo ha hecho conmigo. Así que, hermano, entonces vivamos el sufrimiento en el Espíritu Santo y Dios saldrá glorificado en medio de su dolor, en cualquiera que sea el dolor de cada uno de ustedes, porque yo no lo sé. Yo sé lo que me pasó y les comento del mío, pero cada uno luchamos con algo, ¿cierto? Y entonces, pues, que Dios sea el que esté glorificando en cada uno de ustedes. ¿Listo? Y más que agradecida, muchísimo, de verdad, darle gracias al Señor porque en medio del dolor, Él me ayudó, me glorificó y me quebrantó. Entonces, pues este es mi testimonio y muchísimas gracias. No es fácil pararse delante de un montón de gente y con ruidos por ahí, todas esas cosas que distraen y demás, pero por esto que contaba ella, estamos muy agradecidos, ¿no? Como iglesia, por poder escuchar ese testimonio, por poder saber lo que Dios está haciendo, por saber que Dios sigue obrando conforme a su voluntad. Podíamos haber orado por ella miles de personas y que ella ya no estuviera aquí con nosotros y que el Señor se lo hubiera llevado. ¿Y entonces qué pasa? Pasa lo que tiene que pasar, que Dios está siempre en control y que Él es soberano y que Él hace su voluntad siempre, ¿no? Por eso es que muchas veces os comparto esto, que huyamos de esas falsas doctrinas, esas filosofías, todo eso que corre por ahí, que dice, no, todo va a ir bien, todo va a salir bien. Pero Jesús dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Esa es la diferencia. Y eso es lo que predicamos. Al final, la Biblia debe pasar de ser algo importante, que lo es, a ser una autoridad para nuestra propia existencia. Quiero compartiros como cierre algunos pasos que debemos seguir, porque lo que creemos o lo que vayamos a creer acerca de la Biblia, eso va a determinar también nuestras acciones. Así que lo primero que quiero dejarte para esta semana es que desees la palabra de Dios. Desea la palabra de Dios. ¿Estás desesperado por escuchar a Dios? No, porque ni siquiera contestas. ¿Estás desesperado por escuchar a Dios? ¿Anhelas saber lo que quiere Dios para ti, lo que Dios dice? ¿Sabes cuándo van a venir cambios importantes en tu vida? ¿Sabes cuándo van a venir esos cambios importantes? Cuando abras la palabra de Dios, cuando la leas y cuando digas, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de esto? Ahí van a venir los cambios importantes en tu vida. Así que lo primero, desea la palabra de Dios. Lo segundo, lee la palabra de Dios.
Jesús asume que los creyentes conocerán la Biblia leyéndola regularmente. En Mateo 21:16 Jesús dice: ¿no habéis leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Jesús está citando el Salmo capítulo 8, versículo 2. Está dando por supuesto que los que le están escuchando conocen lo que dicen las Escrituras. Lee la palabra de Dios. En tercer lugar, aliméntate de la palabra de Dios. Que seamos todos como el salmista, que ora en el Salmo 119, versículo 8, y dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. No nos conformemos con leer superficialmente las Escrituras. Profundicemos en ellas y encontremos a Dios en ellas. Las Escrituras, ha dicho Lili, la palabra de Dios, la oración es lo que la sostuvo en ese momento de la prueba. Y como bien decía ella, y como dice mi mujer, que es un dicho, no sé si guatemalteco o latinoamericano, pero dice: caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, vemos las caras de las personas, pero no sabemos la lucha que hay dentro de cada uno de nosotros. Y cada uno está experimentando una lucha distinta. ¿Qué haremos? Deseemos la palabra, leamos la palabra, alimentémonos de la palabra. Y por último, número 4, presta atención a la palabra. Como decía, no hace falta solamente creer en la inspiración de la Biblia, también debemos vivir bajo la autoridad de la Biblia y de la palabra. Debemos creer en la Biblia y luego comportarnos conforme nos dice la palabra de Dios. Acostumbrémonos a decirle a Dios: haré lo que dice tu palabra, sin importar lo difícil que sea, sin importar lo que digas, sea lo que sea, voy a hacerlo. Si estás buscando un propósito para tu vida, obedece lo que dice la palabra de Dios y encontrarás la voluntad de Dios en su palabra. Y ahora sí, por último, siembra la palabra. Sembremos la palabra, compartiéndola con los demás. Redoblemos nuestros esfuerzos para llevar el evangelio a las personas. Hubo un tiempo en el que alguien de la iglesia, que ya no está con nosotros, tristemente, está vivo, pero no está aquí. No nos pongamos tan dramáticos. Pero este muchacho tiene un primo muy intelectual, con varias carreras, y este primo le empezó a decir a este muchacho: no sé si te has fijado que la Biblia es un invento, no sé si sabes que es un cuento, pero ¿quién se cree eso hoy en día? No sé si sabes también que en el código de Hammurabi ya aparecen un montón de mandamientos que tienen que ver, que son los mismos calcados a lo que Moisés escribió en los 10 mandamientos. ¿Cómo te puedes creer eso que está ahí, ¿no? Y al hacer esas investigaciones, este muchacho concluyó que la Biblia era solamente un libro antiguo y se apartó o se alejó de la fe. Pero ¿sabes? La duda tan grande de este joven llegó a impactar negativamente la vida de la persona que estaba pastoreando conmigo en ese entonces, la iglesia, con Pablo Casal. Y después de que este muchacho estuviera unas horas hablando con Pablo vino confundido también y diciéndome: me ha dejado loco esa conversación, ya no sé qué creer, necesito a Cristo, necesito verlo más de cerca, necesito volver a enfocarme. Y recuerdo que esa noche estaba en mi despacho ahí en casa, en silencio, con la Biblia abierta delante mío, y yo también empecé a hacerme preguntas. Y una de las preguntas que yo me hice fue: ¿y si estoy perdiendo mi vida? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo con esto? ¿Qué hago ahí al frente de una congregación hablándoles cada domingo las mismas cosas pero de diferente manera? Y entonces, como un susurro que atraviesa los siglos de los siglos de los siglos, pude ver en la Biblia esta frase: así dice el Señor. Así dice el Señor. Esa es su palabra. Así que no me rendí
Y no me rendí no porque las dudas desaparecieran, todavía tengo algunas, sino porque entendí que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que sostiene todas las respuestas. Desde esa noche, cada vez que abro mi boca para predicar, me habéis escuchado decir esto, hoy mismo, cada vez que voy a leer el versículo, el texto que tenemos. Así dice la palabra de Dios. O la palabra de Dios dice así, porque es su palabra y tenemos el privilegio de tenerla con nosotros. Dice así la palabra de Dios y esa es mi decisión y espero que sea también la tuya. Mientras el mundo siga dudando, yo seguiré predicando con esta certeza en mi alma. La Biblia lo dice así. Así dice el Señor. Eso es lo que Dios quiere que oigamos. Y eso basta. Si lo dice la Biblia, es suficiente.